Y para hablar de esta reforma tributaria, de este gran plan de Donald Trump, me acompaña ahora Juan Carlos Hidalgo, él es analista sobre América Latina en el Cato Institute, nos acompaña desde Washington. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en CNN Dinero. Buenas noches. ¿Quiénes son los más beneficiados de esta reforma fiscal? Sin duda alguna, la clase media. Se ha hablado muchísimo de que los ricos van a ser las personas más beneficiadas. Ciertamente, si nosotros vemos la proporción que pagan los ricos de impuestos aquí en Estados Unidos, vemos que es una gran mayoría, más del 60%. El quintil más rico de la población paga más del 60% de los impuestos de renta federales. Por lo tanto, si hay un recorte, es de esperar que en total sea la gente de mayores recursos los que reciben mayor cantidad de dinero, pero proporcionalmente, si lo vemos como parte de este recorte, vemos que es la clase media los que reciben los recortes proporcionales más altos, hasta el 23%, mientras que los más ricos reciben aproximadamente como el 11%. Recordemos que los quintiles más bajos de ingreso no pagan impuesto de renta federal, pero aún así están recibiendo algunos subsidios con este paquete. Pero sin duda alguna, se ha hablado muchísimo del aspecto del impuesto de renta personal, en donde hay recortes, y recordemos que algunos de estos van a expirar en el 2025. Pero el pilar fundamental de esta reforma es el recorte de impuesto corporativo, que estaba en 35%, pasa a un 21%, y la esperanza, la fe es de que esta reducción vaya a incentivar el crecimiento económico en Estados Unidos y por lo tanto vaya a tener un efecto virtuoso sobre los ingresos de las familias estadounidenses. Ahora, los detractores de este plan dicen que las grandes compañías van a ser una de las grandes beneficiadas. Bueno, todas las compañías van a ser beneficiadas. Esta tasa de impuesto se está pasando de una tasa de la más alta del mundo desarrollado, 35%, a una tasa del 21% que está por debajo del promedio de la OECD. Ahora bien, hay que entender muy bien una cosa, y es que los efectos de este recorte de impuestos a las empresas no se pueden esperar en el corto plazo. Las empresas toman decisiones sobre inversión en el mediano y largo plazo. Y las decisiones que ya tomaron en el 2017 no incorporaban este recorte de impuestos. Así que es probable que las primeras ganancias producto de este recorte de impuestos, las primeras entradas de ingresos que reciban, es probable que sí lo veamos en que se inviertan en recompra de acciones y no necesariamente se traslade en aumento de la inversión. Pero en el mediano plazo es cuando deberíamos empezar a ver este efecto virtuoso sobre la inversión y sobre la economía. Ahora, si ese crecimiento económico llega, como asegura el presidente Donald Trump, ¿cuánto tiempo va a durar en que se palpe, que el ciudadano a pie sienta sus efectos? ¿Y va a aumentar, por ejemplo, la desigualdad social en Estados Unidos? Vamos a ver, porque aquí claramente uno puede hacer proyecciones de cuál puede ser el impacto de este recorte de impuestos sobre la economía, pero hay muchos otros factores que inciden en la economía. Al mismo tiempo, el presidente Trump tiene una retórica bastante proteccionista. Si entrara en una guerra comercial con China, eso tendría un impacto sobre la economía. La política monetaria tiene un impacto sobre la economía. ¿Qué pasa si hay alguna burbuja que se está gestando allá afuera y va a reventar en un par de años? En fin, entonces uno no puede decir con detalle, mira, en el 2024 la economía va a crecer 0.4% más gracias a esta reforma tributaria. Eso sería hacer economía vudú, y eso la gente seria no incurre en ese tipo de análisis. Lo que sí podemos decir es que si nosotros vemos la experiencia internacional, y aquí no se está inventando el agua tibia, tenemos países como el Reino Unido, Canadá, Irlanda, que en años recientes han recortado de manera significativa el impuesto de renta corporativo y han visto un aumento en la inversión y han visto incluso que la generación de la recaudación producto de ese impuesto corporativo y finalmente se compensa debido al crecimiento económico. En cuanto al tema de la desigualdad, claramente este no es el norte de esta reforma tributaria. Aún así, esta reforma, tal como se está aprobando hoy, va a ser el código tributario más progresivo de lo que estaba antes. Así que, aunque no era el objetivo primordial de la reforma, el objetivo primordial era potenciar el crecimiento económico, al final vamos a terminar con un código tributario más progresivo que el que teníamos antes. ¿Qué efectos puede tener esta reforma sobre la deuda pública estadounidense?
Bueno, los estimados indican de que efectivamente para el año 2027, dentro de 10 años, la deuda va a crecer aproximadamente en $1 billón. Recordemos que la deuda, si no se hace nada, digamos que algo ocurre mañana y esta reforma tributaria no se aprueba, la deuda va a crecer de todas maneras $10 billones en la próxima década. Así que con esta reforma tributaria se le añadiría $1 billón más a esta deuda. Claramente es algo muy preocupante. El tema de la deuda es un tema que va a también tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico, pero por eso tenemos que poner especial énfasis en el tema del gasto. Hay que recortar el gasto del gobierno federal y principalmente de aquellos 3 grandes componentes, aquellos 3 grandes programas que si no se reforman van a llevar al gobierno federal a bancarrota: la Seguridad Social, Medicare y Medicaid. ¿Es esta la gran victoria legislativa de los republicanos este 2017 a nivel político y económico tras el fracaso, por ejemplo, de la reforma de salud? Bueno, sin duda alguna así lo van a presentar. Son 30 años desde que no se logra aprobar una reforma tributaria. Nuevamente, el componente neurálgico, el más importante, es la reducción del impuesto corporativo. Se ha hablado mucho del impuesto, de los recortes a los impuestos de renta individual, pero el impuesto de renta corporativo no es poca cosa. Así que claramente los republicanos pueden sentirse satisfechos dentro de su agenda, la nominación exitosa de un magistrado en la Corte Suprema y una reforma tributaria, la primera en 30 años. El presidente Trump va a intentar hacer más cambios en materia fiscal. Esta reforma no es tan ambiciosa como la que él buscaba en un principio. No, sin duda alguna. Sin duda alguna no es tan ambiciosa. Y nuevamente fue Otto von Bismarck el que dijo que hay 2 cosas que no son agradables de ver: cómo se hacen las salchichas y cómo se hacen las leyes. Hemos visto cómo este proyecto ha sufrido muchísimos cambios en este corto periodo de tiempo que ha sido discutido en el Congreso. Está el tema del gasto. Al parecer había interés del Partido Republicano en entrarle al tema de Medicare y Medicaid para el próximo año. Pero ahora que perdieron un escaño en el Senado, eso se les va a complicar más. Para terminar ya, y mirando un poco hacia nuestra región, ¿la bajada de impuestos a las empresas en Estados Unidos puede afectar al número de empresas estadounidenses que se van a México? Bueno, sin duda alguna, esto pone presión en países como México y pone presión en la región. La región tiene altos impuestos de renta corporativo. Cuando las empresas toman decisiones de dónde invertir, no solo ven los impuestos, claramente, ven ubicación geográfica, ven usos horarios, ven el costo de la mano de obra, regulaciones, etcétera. Pero es un tema importante en la toma de decisiones empresariales. El hecho de que ahora tengamos una tasa de renta corporativa del 21% por debajo del promedio de la OECD, claramente pone presión a países como México, pone presión al resto de Latinoamérica para también considerar reformas tributarias y ponerse con los tiempos de reducir y tener tasas corporativas competitivas. Muchas gracias por el análisis. Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en el Cato Institute. Buenas noches.